Muy buenas noches, queridos hermanos. Es un gusto saludarles. Deseo de todo corazón que el Señor nos bendiga en esta noche de culto. Que el mensaje que nuestra querida hermana Elena pueda llegar a nuestro corazón y pueda haber una transformación en nuestra vida. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos. Les damos una cordial bienvenida y para ello, hermanos, también vamos a invitar al Señor que venga a estar con nosotros en este momento. Les invito a hacer una oración. Querido Dios, Padre eterno, queremos darte las más infinitas gracias por darnos la bendición de participar de este programa de Noche de Culto. Señor, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu que nos venga a acompañar, Señor, y que el mensaje pueda quedar grabado en nuestro corazón, de tal manera, Señor, que podamos también ponerlo en práctica en nuestra vida. Bendice, te pido, a tu sierva, a tu hija Elena López, a quien has escogido para dar el mensaje de esta noche, la reflexión, Señor. Te pedimos, mi Dios, que tu palabra no vuelva vacía a ti, sino que pueda llevar frutos para vida eterna. Muchas gracias por darnos esta bondad, Señor. Bendice a mis queridos hermanos que se conectan en las redes, que tu presencia les acompañe. Por rogártelo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, pues con gozo en nuestro corazón les invito para que podamos entonar las estrofas del himno 241. Este hermoso himno, Perdón te ruego, se titula. Ojalá al cantarlo podamos meditar en sus letras y el mensaje que nos trae. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Después de haber entonado este hermoso canto, queridos hermanos, me permito dar lectura a Colosenses 3,
13. Esta hermosa palabra del Señor dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué hermoso pensamiento, hermano, y con esto enmarca nuestro tema que se titula El perdón es divino, a cargo de nuestra querida hermana Elena López. Que Dios la use poderosamente. Muy buenas noches, queridos hermanos. Es un gusto poder saludarles y tener la oportunidad de compartir la palabra en esta noche. Te invito a que juntos podamos elevar una oración a nuestro Señor para pedirle de su ayuda y dirección. Bendito Padre, gracias por este momento de vida que nos das. Gracias, Señor, porque tú sabes lo que hay dentro de nosotros. Tú sabes aquello que hemos cargado en nuestra vida y que lo recordamos tal vez con profundo dolor o con rencor o resentimiento. Señor, tú sabes aquello que no nos deja vivir en paz. Te pedimos, por favor, que tú nos ayudes a liberarnos de ello. Muéstranos a través de tu palabra. Señor, muéstranos cuál es el camino que debemos seguir. Y, Señor, con la dirección de tu Espíritu Santo, esta noche podamos entender cuál es el camino, cuál es la solución y liberarnos de aquella carga pesada que tenemos. Padre bendito, acompáñanos en este momento de vida. Bendice, Señor, a todos aquellos que están viendo este mensaje. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, pues esta noche vamos a hablar acerca de una palabra que a veces toca lo más profundo de nuestro corazón. Esta palabra se llama perdón. Y me gustaría que junto a mí me acompañaran a saber qué dice Efesios 4:32. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Entonces es el llamado, es la sugerencia que Dios nos da. Dice, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Entonces, bueno, pues ese es el consejo que Efesios 4:32 nos da. Yo les quiero contar una historia. Si recuerdan lo que pasaron los judíos cuando hubo la persecución tremenda que tuvieron, cuando los alemanes que los estaban atacando, los remitían a campos de concentración y ellos sufrían muchísimo toda esa persecución, esa injusta matanza que se hizo. Bueno, pues uno de los sobrevivientes de los judíos cuenta que uno de sus perseguidores y uno de los que estaban directamente en el campo de concentración se le acercó después de que ya había pasado la guerra, habían sobrevivido. Ese guardia nazi la pudo localizar. Se le acercó y le dijo: yo no puedo vivir con esto. Yo sé que tú estuviste en ese campo de concentración y quiero pedirte perdón. Dice que ella, cuando oyó estas palabras, volvió a recordar muchas cosas de las que ya había querido olvidar. Dice que ella quería decirle que no, decirle cuánto sufrió y lo injusto que fue tratado ella y miles de personas. Pero ella dijo que en su corazón dijo: Dios mío, yo no puedo humanamente perdonar toda aquella injusticia que sufrí, pero tú sí puedes. Ayúdame a perdonar. Esta historia nos demuestra que el perdón no es humano, el perdón es divino, el perdón viene de Dios. Nosotros como seres humanos a veces no podemos perdonar todo lo que sufrimos, aquella persona, aquella situación, aquel momento que nos dañó, que nos hirió. Y a lo mejor es justificado lo que a veces ustedes pasaron. Sin embargo, es una carga que tenemos y que debemos ser libres de ella. Fíjense, cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, Él nos dice en Hebreos 8:12, nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Por qué nosotros, si Dios los tira hasta el fondo del mar esos pecados,
¿Por qué nosotros nos volvemos a meter a ese mar, a esas aguas profundas, para volver a recordarlo? Para decir, no, es que cómo Dios me va a perdonar de aquello si yo pequé, si yo lo hice. Y el Señor dice, nunca más me acordaré. Entonces los que nos estamos acordando de aquello somos nosotros. Cuando nosotros pedimos perdón a Dios, Él promete olvidarlo. ¿Y por qué nosotros humanamente lo seguimos recordando? Y seguimos castigándonos y seguimos recordando aquello de lo cual le pedimos perdón a Dios. ¿Saben? Dios nos permite esta noche saber y entender que nosotros podemos ser perdonados y que el Señor nunca más va a acordarse de esos pecados. ¿Saben? Dice otro versículo, 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Si confesamos nuestros pecados, querido amigo, si tú en este momento tienes algo que no te deja hacer, cometiste ese pecado, esa conducta, lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos perdone, entregarle aquel pecado, aquella cosa que hicimos y que estamos cargando en nuestra mente. Ahora también, yo escuchaba en una predicación del pastor Benítez que él decía, bueno, sí, hay que pedirle perdón a Dios, pero ¿saben también? La otra parte del perdón es restaurar esa situación, buscar lo más que se pueda reparación del daño. Y es, si tenemos la oportunidad de buscar a esa persona que nosotros herimos y que nosotros ofendimos. Porque no solo basta decir, Dios mío, perdóname, a menos que yo no pueda localizar a esa persona, pero si esa persona está, vive y la tenemos, y aún así es más allá es nuestro familiar, no tenemos ningún derecho a decir, bueno, ya se lo confesé a Dios. No, hay que restaurar y se llama reparación del daño. Tal vez esa persona no nos perdone, pero está en ella, está en su decisión, pero en nosotros tener una reparación del daño. Fíjense que nosotros en mi trabajo, en los casos y los juicios que vemos, tenemos siempre que cuando hay una sentencia puede ser absolutoria o condenatoria. Si es absolutoria quiere decir que no se comprobó que esa persona hubiera debido, cometido o esa persona tuviera alguna responsabilidad con la otra parte. Pero si la sentencia es condenatoria, tiene que haber una ejecución de sentencia y tiene que haber una reparación del daño. Y a veces esa reparación del daño puede ser en restaurar, en regresar, en pagar, en devolver. E incluso a veces esa reparación del daño de las personas dicen, no tengo con qué pagar. Bueno, pues tienes bienes. Tenemos que llegar a un embargo, una ejecución y tenemos que vender esos bienes y cobrar lo que esa persona debe. Siempre hay una condena y una reparación del daño. Nosotros a veces estábamos acostumbrados a decir, bueno, pues yo me arrepiento y ya. Voy a cometer una vida llena de pecados, voy a tener una vida que pueda ofender, robar, tomar, dañar mi cuerpo, dañar a mi familia. Y al fin y al cabo le pido perdón a Dios y ya. Pero no. Dice, si confesamos nuestros pecados, entonces tenemos que confesarlos y tenemos que buscar esa reparación. Tenemos que buscar a esa persona o tenemos que hacer lo posible por no volverlos a cometer y por buscar que nuestra vida cambie. No solamente es decir, sino tiene que haber un cambio en nuestra vida. Yo les quiero también comentar que hay varios ejemplos que tenemos dentro de la Biblia. Uno de ellos, y uno de los que más me gusta y realmente me conmueve, es acerca de la vida de José. Todos conocemos, querido amigo, cuando José, el hijo de Jacob, de las 12 tribus de Israel, él fue uno de los hijos de los 12 hijos de Jacob.
Y cuando su papá lo prefirió más, lo tenía pues con un cariño muy especial porque era más chico, porque fue el hijo de la mujer que más amaba a Raquel, le regaló una capa de colores. José incluso tenía sueños y les decía a sus hermanos, yo soñé que todos se inclinaban ante mí. En fin, fue creando entre sus hermanos un odio, un rencor, y bueno, lo vendieron, y lo vendieron como esclavo. Y yo me imagino a ese chico, ese jovencito que de repente cuando es vendido como esclavo y se dio cuenta de que estaban pagando por él y que se lo iban a llevar a un país completamente lejano, cuando lo amarraron como si fuera un parte del ganado, cuando lo llevaban, cuando no le tenían ninguna consideración siendo esclavo. Yo creo que él pensó en su padre y en sus hermanos y dijo, ¿cómo es posible que alguien de mi propia sangre me haya hecho eso? Y de repente, bueno, lo compran, le va bien, está en una casa, de alguna forma lo nombra mayordomo, le iba bien, Dios lo bendecía y de repente lo acusan injustamente y va a la cárcel. Y esa sombra, esa humedad, esa falta de alimentos, esa injusticia que se le estaba cometiendo, ¿todo por qué? Por rencor, porque fue vendido por sus propios hermanos. Esa parte de la historia cuando dice que los tuvo enfrente de ellos, cuando él fue el encargado del faraón en administrar todo aquello, granos de maíz, administrar toda esa comida y que los pueblos pasaban hambre y los hermanos tuvieron que ir a pedir, comprar semillas para comer. Y cuando esa hambruna que acechaba todo el reino y solo Egipto tenía, él hubiera podido hacer muchas cosas, teniendo a sus hermanos ahí, pudiéndolos castigar, a lo mejor hasta darles latigazos, a encerrarlos en la cárcel, ponerlos como esclavos. Pero hay una parte en la Biblia que pues me llama la atención porque dice, vosotros pensaste mal contra mí, o sea, ustedes me ocasionaron un mal, mas Dios encaminó ese mal en bien. Fíjense, a pesar de lo que estás viviendo, a pesar de esa injusticia que te están cometiendo o te cometieron, Dios a pesar de eso malo puede convertirlo en bueno, porque Dios en su misericordia es infinitamente amoroso. Y todo lo malo que los hombres hacen, la maldad, Dios incluso puede convertir eso malo en bendición. Esa parte cuando él les confiesa, ve a sus hermanos ahí, dice que se alejó, se fue a un lugar separado solo y lloró. Lloró amargamente, lloró esas lágrimas de pensar todo lo que había pasado, de tenerlos enfrente y no pudo vengarse. Fue y les confesó quién eran y los abrazó. Yo esa parte de la historia digo, el perdón no es humano, el perdón es divino. Y cuando uno está conectado a la fuente de agua viva que es el Señor, no va a costar trabajo perdonar. Hay otra historia que habla del siervo misericordioso, que perdonó al que le debía más y que cuando al que debía más le debían a él también, él no perdonó. Dice el Señor, a quien más se le perdonó es el que está más agradecido. A veces somos injustos pensando que Dios nos va a perdonar todo y nosotros no somos capaces de perdonar a los demás. Y aún más, perdonarnos a nosotros mismos. A veces yo he escuchado comentarios que dicen, es que el peor juez que tengo soy yo mismo. O yo soy la persona que más me bloqueo, más conspiro en mi contra. Por nuestras inseguridades, por no perdonarnos, por sentir que no podemos, que no sabemos, que no lo merecemos incluso. Y nosotros nos condenamos. Así que, querido hermano, hay que perdonarnos nosotros también. Vamos a aplicar ese perdón en nuestra vida. Y saben, no solo es acercarnos con la persona que ofendimos y pedir perdón, sino también tener la capacidad nosotros de perdonar al que nos ha ofendido.
porque no solo libera al que pide perdón, sino libera al que perdona. Es también una carga para uno y una carga para el otro. Nosotros podemos aplicar este perdón en el hogar. Pensemos en las personas que más cerca tenemos y a veces son las personas que más ofendemos. Son las personas que se llevan nuestra familia lo peor de nosotros. Y no puede seguir así. Si es nuestra familia, son las personas que amamos, vamos a procurar tratarlos con cariño, con amor, con respeto y no darles la peor versión de nosotros. Pensemos en nuestra familia, a quién hemos ofendido o quién debemos perdonar. También en la iglesia, ¿cuántos hermanos dejan de ir por recibir una mala cara, un mal comentario? Y pueden decir, es que yo estaba muy sensible, es que fui tratado injustamente, es que hicieron un comentario mío. Sí, hermano. Sí, hemos recibido a veces mucho maltrato y una situación injusta en nuestra vida. Sin embargo, no podemos cargar con eso. Debemos entregárselo a Dios y decirle, Señor, me dolió mucho el comentario, me dolió mucho lo que hicieron, me dolió mucho cómo fui tratado. Pero Señor, ayúdame a perdonar, restaura mi vida. Y si nosotros fuimos los agresores, si nosotros el comentario desatinado que tuvimos, esa mirada, esa omisión que tuvimos con alguien que lo necesitaba tanto, tener la capacidad de acercarnos, pedir perdón y reparar ese daño en la medida que sea posible. También pensemos en nuestra sociedad, con nuestros vecinos, con los compañeros de trabajo. ¿Cuántas personas viven cargando cosas que se les hace algo pesado llegar a algún lugar porque van a ver a esa persona? Y saben, no permite ser felices el pensar en alguien que odiamos, alguien que nos ofendió, nos hizo mucho daño. Y decir, es que tengo que verlo diario en el trabajo, es que aquel vecino, ya vecina que me hizo algo, es que esa persona en ese lugar donde voy, en la escuela de los niños, o alguien en nuestro entorno social nos ofendió. No podemos ya seguir con eso. Hay que aprender a perdonar, a soltar, a liberar. Y eso solo es divino, solo lo hará Dios. Saben, el espíritu de profecía dice, el perdón de Cristo transforma el corazón. Eso lo dice el camino a Cristo. El que rehúsa perdonar cierra las puertas al perdón de Dios. Y bueno, pues, hermano, yo te invito a que podamos liberarnos. Como dice Colosenses 3:13, dice, de la manera que Cristo os perdona, así también hacedlo vosotros. En la propia oración modelo que Dios nos dio, el Padre Nuestro, dice, porque si perdonamos, Señor, perdónanos como nosotros perdonamos a los que hemos ofendido. Entonces, habla del perdón. El perdón, ese sentimiento divino, es solo lo que inspira a Dios. Les quiero hacer una pregunta y quiero que meditemos en ello. ¿A quién necesitamos perdonar? ¿Qué debemos de perdonarnos nosotros para ser felices? Hermano, esta noche yo te invito a que le digas al Señor aquello que cometiste. Primero a Él, confiésale. Él ya lo sabe, solo espera que nosotros se lo digamos. Señor, perdóname porque no he sido fiel, no he guardado tu diezmo, tus mandamientos, tu sábado. Señor, perdóname porque en algún momento de mi vida hice esto. Y después ayúdame a restaurarlo en la medida que sea posible. A lo mejor no voy a volver a ver nunca a esa persona, pero sí voy a ser una mejor persona con los demás. Tengamos el valor de esta noche ir con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hermanos o padres y decir perdón. Perdón, no quería hacerlo, o voy a hacerlo mejor. Perdóname porque yo te he causado mucho dolor. Pidámosle esa fuerza y esa valentía al Señor para que nos ayude a acercarnos a esa persona y poder pedir perdón. Te pido que
ores para que Dios ponga libertad en ti y podamos perdonar como Dios nos ha perdonado. Bueno, pues esta reflexión que hemos escuchado esta noche, te pido que pueda llegar a tu corazón a través de su Espíritu Santo y puedas meditar para que Dios restaure tu vida, Dios restaure mi vida y podamos hacerlo mejor. Si Dios nos permite abrir los ojos el día de mañana y tener la oportunidad de vivir un día más, poder, Señor, tener la certeza que lo haremos mejor porque no lo vamos a hacer solos esta vez. Ya nos cansamos de luchar. Vamos a seguir adelante y vamos a liberarnos de aquello que no nos hemos perdonado y que lo seguimos cargando y decirle, Señor, aquí está. Carga tú mi carga que he tenido tantos años, te la entrego a ti. Y perdóname aquello que tengo y ayúdame a no recordarlo yo, a no meterme al mar a buscar aquello que tú ya echaste al fondo del mar. Que ese sea nuestro deseo y oración. Te invito a que le puedas pedir en esta oración al Señor. Querido Padre, tú sabes lo que hay dentro de nosotros. Tú sabes, Señor, cuánto hemos ofendido o las situaciones que se nos han presentado que no hemos actuado bien. Te las entregamos esta noche. Tú sabes lo que hay dentro de nuestro corazón. Tú sabes, Señor, cómo hemos cargado esto y ya no queremos hacerlo. En este momento te lo entregamos. Señor, también te pedimos que nos ayudes a perdonar a aquel que nos ha ofendido. Tal vez esa persona no se ha acercado a nosotros a pedirnos perdón, pero Señor, si no sucede eso, ayúdanos a perdonar para liberarnos. Te lo ponemos en tus manos porque tú, Señor, buscas lo mejor para nosotros y quieres que seamos felices, libres y sin cargas. Que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros y que seamos mejores personas. Mañana al dormir, descansar, cuídanos, protégenos. Y si hay alguna petición, alguna oración especial esta noche, que en este momento la estén invocando mis hermanos, Señor, escúchales, por favor. Dales el consuelo que necesitan, la paz que necesitan y la solución a aquella dificultad que se les está presentando. Bendice a su familia, bendice a cada uno de los que escuchan estas palabras y que se haga tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Agradecemos a nuestra querida hermana Elena por este precioso mensaje. Que Dios bendiga su palabra. Y me quedo con la última parte del versículo que leímos al principio de nuestro tema, que dice: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a concluir nuestra reunión de esta noche de culto entonando las estrofas del himno número 48. Oh Dios, si he ofendido un corazón. Si he atado
Después de haber cantado este hermoso himno, hermanos, pues queremos agradecer su presencia en esta reunión y también queremos agradecer a Dios por las gratitudes que hay en su corazón o las peticiones que pudieran tener. Vamos a dirigirnos a Él en oración. Les invito a que inclinen sus rostros. Querido Dios, en esta noche hemos escuchado un hermoso tema, Señor, que ha tocado nuestro corazón. Como dice el título, el perdón es divino. Te rogamos que sea tu Santo Espíritu que implante ese sentimiento en nosotros, Señor. Si tuviéramos alguna situación con algún hermano, Señor, que tú pongas esa esencia divina del perdón en nosotros, Señor, para que podamos vivir en armonía, Señor, ayudarnos como peregrinos hacia el cielo, Señor. Por favor, concédenos tu gracia, Padre. Pido bendiciones para todos mis queridos hermanos que se reúnen para escuchar tu mensaje. También, Señor, ruego por las necesidades que pudiera haber en cada corazón, Señor. Tú sabes que vivimos en un mundo en conflicto, Señor, si hay necesidad espiritual, necesidad física, alguna situación que tú conoces, Señor, que por favor la suplas conforme a tu voluntad. Bendícenos, Señor, queda en nuestro corazón. Lo pedimos humildemente y lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, pues hemos participado con gozo de este programa, así les invito para que el próximo viernes nos acompañen, ahora sí, en la iglesia. Que Dios nos bendiga. Hasta pronto.